Bueno, esta presentación está para la Fundación Universitaria de los Libertadores, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, clase de conflictos armados contemporáneos. La cátedra la dicta la doctora Nancy Andrea Forero Castillo, segundo semestre del 2022, estudiante Juan Sebastián Marín Triana, quien les habla y les va a hacer la exposición de dicha área del derecho internacional y pues todo lo que está pasando actualmente y en el pasado con respecto a toda esta situación. Bueno, el título: Bombas de sufrimiento y minas de dolor en tiempos de guerra, que creo que es adecuado y más que nos dice, nos habla de la presentación del trabajo, de lo que vamos a encontrar, de lo que vamos a tratar en dicho trabajo. Entonces, la introducción: el derecho internacional y el derecho internacional humanitario tienen en común que ambos son parte del derecho internacional. Digamos que las diferencias de los conflictos armados contemporáneos son conflictos interestatales, y pues la diferencia en sí entre el derecho internacional humanitario y el derecho humanos pues es básicamente que tiene que haber un conflicto interno o externo para poder hablar de derecho internacional humanitario. Es decir, como en Colombia, que es un caso muy cercano y que lo podemos ver pues sí, todos los días. Lo que pasa es que prácticamente no lo vivimos, dado las circunstancias en las que vivimos. En la ciudad vivimos en situaciones pues muy cómodas. Entonces, pues, pero Colombia tiene esta clase de conflictos de derecho internacional humanitario por la guerrilla y el conflicto armado interno que tiene, ¿cierto? Entonces, y en derechos humanos cuando no hay ningún conflicto armado interno o externo. Entonces, digamos que el derecho humanitario es para los países o estados que están en guerra, ya sea interna o externa. También lo podemos ver en el caso de Ucrania y Rusia y, y en el caso de Colombia. Digamos que también se entiende que existe un conflicto armado cuando se recurre a la fuerza entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales o grupos armados organizados o entre estos grupos dentro de un estado. Entonces, pues las palabras claves para entender y que vamos a utilizar en este trabajo es la guerra, bombas de racimo, conflicto armado, civiles, minas antipersonas, tratados. Bueno, el origen. Pues digamos que siempre hemos estado en guerra y desde la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional ha promovido el desarrollo de un sistema de jurisdicciones internacionales. Las guerras siempre han sido parte de la historia de nuestra humanidad y creo que nunca vamos a salir de ellas si no hacemos cambios radicales eh, en estas nuevas generaciones y las que vienen, pues dado que siempre estamos humanizando, siempre estamos dando las guerras como normales. Si nos dicen en las noticias que hay una guerra entre uno u otro país, pues lo que hacemos es normalizarlo y nunca nos damos cuenta pues, del conflicto y de toda la desgracia y la problemática social que trae para el mundo, no solo para las naciones encontradas. Bueno, digamos que tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias victoriosas establecieron tribunales penales en Alemania y Japón para juzgar los crímenes de guerra cometidos durante las hostilidades contra civiles y combatientes de los aliados. Pues digamos que a diferencia de las guerras anteriores, casi la mitad de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial fueron civiles. Por eso, en agosto de 1949, la comunidad internacional también apoyó activamente la implicación del ámbito del derecho internacional humanitario, sobre todo a través del derecho convencional, para abarcar las situaciones de los civiles de forma más eficaz. Es decir, guerra, vuelvo y repito. Desde entonces podemos evidenciar que se han utilizado diferentes herramientas de guerra, como las bombas de racimo. Entonces, las bombas de racimo, como ya lo sabemos y vemos aquí en la imagen, pues son bombas que se lanzan desde un avión o desde tierra y lo que hacen es, esa bomba está llena de muchas bombas o minas. Cuando caen al territorio o al objetivo militar, entre comillas, porque un problema que tiene este tipo de armamento es que las bombas no son o no se puede garantizar exactamente
a dónde dónde va a ser su explosión o en dónde va a ser su detonación. Es decir, no podemos establecer un objetivo fijo. Por eso los civiles se ven pues obviamente perjudicados por ese tipo de bombas, ya que muchas de ellas al tocar tierra no estallan y quedan activas, y ahí está cuando están, pues cuando las problemáticas, pues como podemos ver ahí en las imágenes, la gente no conoce, el desconocimiento de la gente, lo ven como atracción. Podemos ver ahí, pues primero, la primera imagen, cómo lanzan este tipo de bombas. En la segunda imagen, los niños y las bombas que caen que no han sido activadas, pero que de igual manera siguen siendo un peligro para la sociedad. Y la gente pues que queda expuesta a todo este tipo de bombas. Los resultados, gente sin extremidades, gente muerta, niños muertos, problemática social porque pues obviamente no se puede cultivar y hacer cosas agropecuarias y de campo, dado de que muy posiblemente pueda la población encontrar un tipo de minas y elementos de estos. Entonces, aquí podemos ver una imagen donde vemos pues una persona víctima de estas bombas de racimo y de estas que pues sí, minas antipersonas que quedan una vez tocan el suelo y no se activan. Entonces, controlar. La importancia, bueno, la importancia de esto y de tener claro los conceptos es que cuando se hizo la aportación de los derechos internacionales humanos, es la protección de la vida, es una de las cosas fundamentales que se declara, ¿cierto? La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 tenía eso como el principal objetivo, y vemos que hoy en día pues ese objetivo no se cumple a cabalidad, dado pues toda esta muerte de civiles y de víctimas que trabajan en el campo, como lo podemos ver en la imagen, y que son de guerras y de violación a los derechos humanos, que en este caso la violación de los derechos humanos es la violación a los protocolos, en donde estados que están en guerra no respetan y siempre tratan, como también lo vimos en otras de las lecturas, de humanizarla, es decir, en qué casos podemos matar, cuándo podemos saber si la persona es una persona civil activa o inactiva, si es activa la podemos matar en dados casos. Entonces siempre estamos tratando de normalizar y humanizar todo este problema, toda la responsabilidad pues, la lleva simplemente el Estado o las partes que están en conflicto, y lo que hacemos es humanizar, humanizar, humanizar. Lo que hacemos es simplemente crear más guerra, más conflicto, más tristezas, más dolor para los civiles. Entonces, si no paramos y dejamos de sacar tanto protocolo, tanto convenios internacionales, tantos tratados internacionales, que listo, puede que como lo hemos visto en las imágenes, y en este caso tenemos la bandera de Ucrania e Irak, pues, pueden firmar, pueden decir sí, pueden decir no, pero simplemente siguen en guerra y se dicen ya no vamos a mandar bombas de racimo, entonces ya no vamos a mandar 10 sino vamos a mandar una, pero igual se están utilizando, igual conclusión podemos llegar y que en qué conclusión podemos ver de este trabajo, pues las pérdidas ocasionadas por una guerra mundial en este caso, porque digamos que nos afectan a todos, son muy difíciles de expresar en términos puramente matemáticos, ¿sí? Pues porque las bajas militares por sí solas no pueden ofrecer una idea exacta de la magnitud de la catástrofe. Aparte, pues también las bajas que son para mí las más importantes, que son las de los civiles que no tienen nada que ver en el conflicto y que siempre son pues los que llevan más de todo este desastre, los que se ven más afectados, no los reparan, los estados no se hacen cargo, no los ayudan a salir adelante, y con la problemática que les genera la guerra tampoco hacemos nada. Entonces pues eh, podemos ver también que estos son problemas que vemos día a día, y que por más que, como vemos en la imagen, se reúnan los estados, los dueños de la guerra, los que no ponen el pecho en las balas ni que tampoco sean afectados por estas bombas o por todo este tipo de conflicto armado, pues simplemente ellos están y se cubren detrás de un escritorio que es su escudo. Y pues como podemos ver también en los últimos 60 años, las principales víctimas de la guerra han sido los civiles, es decir, la guerra es de los civiles y para los civiles.
Entonces, pues por ello la protección de la población civil durante los conflictos armados es un pilar del derecho internacional humanitario. Esta protección se extiende también a sus bienes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los civiles viven en el campo, es gente que no tiene la posibilidad de educarse adecuadamente o que desconocen el tema de la guerra, desconocen qué es una bomba, qué es una mina, cuando pues son objetivo militar activo, cuando pueden ser como tomados como civiles que hacen parte o toman parte de la guerra por un momento o se alzan en armas, también como lo leíamos en otras las lecturas. Entonces, pues la idea es proteger a los grupos vulnerables como las mujeres, los niños, las personas desplazadas y todos los actores que hacen parte de la guerra en un segundo y tercer plano, porque no solo son los soldados, los estados, sino es todos los actores de la guerra. La idea es seguir avanzando, proteger a los civiles y proteger pues también a los estados para que no haya más guerra y hagamos del diálogo nuestra primera arma. Muchas gracias, esta fue mi presentación, espero les haya gustado. No.